Bueno, pues comenzamos este tema 10 un poco enlazándolo con el tema anterior en el que vimos pues los distintos tipos de ciudad, cómo se organizan, etcétera. Y en este tema sobre todo lo vamos a ver enfocado a las ciudades de nuestro continente, las ciudades europeas y las ciudades españolas, ¿vale? Las ciudades en Europa y en España. Lo primero que tengo que tener claro es que nuestro continente, la Unión Europea, es una de las regiones urbanas más importantes del mundo. Cerca de 4/5 de la población, para que os deis cuenta, en torno a un 80%, vive en las ciudades. La mayoría de estas ciudades va a tener una larga historia que se va a reflejar en su forma, su estructura urbana y sus edificios. ¿Vale? Y lo que vamos a ver ahora al comienzo del tema es esta historia de las ciudades europeas, que va a comenzar con las ciudades en la antigüedad. Y el primer tipo de ciudad que vamos a ver va a tener como modelo la ciudad griega, ¿vale? Ya que, por así decirlo, las primeras ciudades europeas surgen en torno al segundo milenio antes de Cristo, en la antigua Grecia. Tenemos que saber que la antigua Grecia llegó a tener una urbana de en torno a unas 500 ciudades-estado, ¿vale? Las llamadas polis, que esto es lo que estudiábamos el año pasado. Estas ciudades tenían dos centros principales, que era el Ágora, era aquella plaza pública que ya vimos, donde se desarrollaba la vida comercial, cultural y política, donde los ciudadanos tomaban sus decisiones políticas y ciudadanas, ¿vale? Y luego encontraríamos también la Acrópolis, que sería aquel centro situado en la parte alta de la ciudad y, por así decirlo, es un centro más religioso, donde se levantan los principales templos. Relacionado también con las ciudades en la antigüedad, pues tendríamos también que coger como modelo la ciudad romana, ¿vale? Tenemos que decir que son ciudades que ya tienen un trazado mucho más regular. ¿Por qué? Porque tienen dos calles principales. O sea, son ciudades que ya se han pensado en cómo hacerlas. Estas dos calles principales atraviesan la ciudad. Una de norte a sur, que es el llamado Cardo, y otra de este a oeste, que es el decumano. En el cruce de ambas calles, de estas dos calles principales del Cardo y del Decumano, en esa intersección vamos a encontrar una gran plaza, que es la que acoge los edificios más importantes, y es el llamado Foro, ¿vale? Además, son ciudades que ya tienen una cierta planificación, que incluye canalizaciones, baños públicos, anfiteatros, etcétera. Sí que es cierto que a partir de la caída del Imperio Romano en el 476, las ciudades europeas, por así decirlo, van a entrar en un cierto declive hasta el siglo XII, con el surgimiento de las ciudades en la Edad Media y posteriormente en la Edad Moderna. Lo que vamos a ver ahora va a ser la ciudad medieval, que, como ya os digo, se empiezan a desarrollar a partir del siglo XII, que es en el momento en el que se produce, por así decir, un cierto renacer de las ciudades, con la ciudad medieval, que va a presentar un plano irregular, con esas calles tortuosas, estrechas, en muchos casos callejones sin salida, ¿vale? Y que suelen estar adaptadas al terreno. Además tiene un elemento defensivo, que va a ser la muralla, que va a servir, pues como os digo, como una defensa contra ataques desde fuera. Y luego ya dentro de la muralla vamos a encontrar distintos edificios, los edificios más importantes, ¿vale? En el centro, que van a ser, pues por así decirlo, los palacios, las catedrales, los ayuntamientos, etcétera. Continuaríamos con, dentro de las ciudades en la Edad Media y en la Edad Moderna, ya centrándonos más en las ciudades modernas, ¿vale? Que van a destacar por ser ciudades que buscan reflejar la exaltación del poder de los reyes y de la iglesia, y que van a ser ciudades que buscan embellecer y mejorar, ¿vale? Como forma de exaltar ese poder. Por eso se van a construir grandes palacios con amplios jardines, iglesias y monumentos junto a amplias avenidas. Este sería el tipo de la ciudad moderna. Continuaríamos ya un poco entrando en las ciudades en la edad contemporánea con la ciudad industrial, que se empieza a desarrollar más o menos desde finales del siglo XVIII, ya que las ciudades crecen mucho debido a este éxodo rural que se produce del campo a la ciudad. ¿Vale? Se produce un extraordinario crecimiento de las ciudades y para que éstas puedan crecer se empiezan a derribar las murallas de las antiguas ciudades medievales, donde las había, ¿vale? Junto
a las fábricas empiezan a crecer en los distintos barrios obreros, ¿vale? Suelen ser zonas muy insalubres, que están donde la población está hacinada y que va a contrastar mucho con los barrios burgueses o los barrios más ricos que tendrán otras características bastante mejores en comparación con los barrios obreros, ¿vale? Buenos servicios, un trazado regular, amplias avenidas y edificios lujosos. Esa sería la principal diferencia con los barrios obreros. Y luego ya entraríamos a ver las ciudades actuales, ¿vale? Que son ciudades que ya han crecido mucho, que han pasado de pequeño a mediano tamaño y solo unas pocas superan el millón de habitantes, ¿vale? Van a crecer sobre todo en torno a la periferia, que ha tenido una fuerte expansión con la construcción de grandes barrios residenciales, polígonos industriales, parques empresariales, todo esto, ¿vale? Este sería ya el prototipo de la ciudad actual. Estas ciudades ya que han crecido, aunque siguen siendo de pequeño y mediano tamaño, pero ya han crecido considerablemente. Bueno, y ya entraríamos un poco a ver las ciudades españolas, que tienen una serie de características, ¿vale? Primeramente tenemos que saber que desde mediados del siglo XX la mayoría de la población española vive en núcleos rurales, núcleos de menos de 10.000 habitantes. Y es a partir de ese momento cuando la población rural, debido al crecimiento de la industria y de los servicios, pues se produce un gran éxodo del campo hacia la ciudad, ¿vale? Por así decirlo, este éxodo rural hace que las ciudades se tengan que adaptar para acoger a esa importante población y dotarse de recursos necesarios. Así que se demolieron o rehabilitaron edificios antiguos, surgieron barrios en la periferia, eh, aparecen polígonos industriales y aumentan las actividades de servicio. En la actualidad tenemos que saber que el 75% de la población española es urbana, el otro 25% pertenecería a la población rural, que es lo que veíamos en el tema anterior. Y ahora pasaríamos un poco a ver la jerarquía que encontramos dentro de las ciudades en España, ¿vale? Primeramente tenemos que decir que hay dos grandes metrópolis a nivel nacional. Efectivamente va a ser Madrid, que es la capital, y Barcelona, que van a destacar por su influencia política, económica, cultural sobre el resto del país. Por debajo de estas dos grandes metrópolis nacionales, pues ya encontraríamos lo que llamamos las metrópolis regionales, ¿vale? Que suelen ser un centro económico, comercial, administrativo, cultural y comercial de sus respectivas comunidades autónomas. Y podemos destacar varias ciudades. Yo en este caso he cogido Sevilla, pero nos valdría Valencia, nos valdría Bilbao, A Coruña, etc. Por debajo de estas metrópolis regionales, pues ya encontraríamos las metrópolis subregionales, que son ciudades que ofrecen servicios también especializados, como puede ser el caso de universidades, hospitales, etcétera, y que atraen a una importante población, pero en un área más reducida que la del resto de ciudades grandes, ¿vale? Y bueno, yo aquí en este caso os he destacado Alcobendas, por tenerlo un poquito más cerca. Son ya ciudades de un tamaño considerable y con un servicio especializado, que es lo que os decía. Tienen sus universidades, tienen sus hospitales, etc. Por debajo de las metrópolis subregionales, pues ya encontraríamos las ciudades de mediano tamaño, que destacan por ser un centro de servicios, pero ya respecto a la provincia. Y en este caso os he destacado pues, una ciudad importante en Cantabria, como puede ser el caso de Torrelavega, ¿vale? Con una que va a ofrecer muchos servicios, pero ya al resto de poblaciones de la provincia que están cercanos a ella.
Y ya tendríamos que destacar, por último, las ciudades pequeñas, que serían ciudades que tienen menos de 50.000 habitantes y su área de influencia es la comarca. Y en este caso se ha destacado pues, una ciudad que tiene menos de 50.000 habitantes, como sería el caso de Puerto Llano, y que es la referencia a nivel sanitario, a nivel de ocio, cultural, para el resto de la comarca. Y ya por último, me gustaría un poco incidir en la gestión de las ciudades españolas, cómo están gestionadas, ¿vale? Por lo general suelen estar gobernadas por un ayuntamiento, suele estar gobernado por un alcalde y varios concejales, ¿vale? Y las funciones principales que tiene el ayuntamiento es distribuir el presupuesto según las necesidades de la ciudad, reducir también los distintos problemas urbanos que se pueden ir presentando y elaborar el llamado Plan General de Ordenación Urbana, el PGOU. Bueno, y dentro de este Plan General de Ordenación Urbanística, como os decía, el PGOU, ¿vale? Veis aquí una imagen que os he colocado donde está marcado el suelo urbano no consolidado, el suelo urbanizable. Dentro de este Plan General de Ordenación Urbanística, como os digo, tiene una función fundamental que es la de calificar el suelo en distintos tipos, ¿vale? Que va a ser el suelo urbano, que es aquel en el que ya está edificado o está urbanizado, por así decirlo, el urbanizable, que es en el que está programado para urbanizar, lo que exige acondicionarlo con infraestructuras básicas como alcantarillado, alumbrado, calles. Además, es necesario antes de urbanizarlo. Luego encontraríamos el suelo no urbanizable, que es el que no se puede urbanizar porque está protegido, como pueden ser los parques naturales o por tener un uso agrícola o ganadero. Además, también tenemos que saber que hay distintos tipos de suelo, como puede ser el suelo industrial, residencial o de servicios, y que se tiene que respetar. Si bien es cierto que esta calificación del suelo urbano puede cambiar por decisión del ayuntamiento. Bueno, y con esto ya terminaríamos el tema.